Bienvenidos al episodio número 89 de La Crianza Pacífica, un podcast que propone recuperar la paz que las familias necesitan y merecen para criar hijos felices y competentes. Soy Laura Mascaro y estoy convencida de que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo, porque la reforma educativa empieza en tu casa. Como el título os hace spoiler del contenido del episodio, estaréis pensando que qué hago hablando de emprendimiento en un podcast de crianza. Pero es que últimamente he recibido muchas veces esta pregunta de quiero emprender y no sé en qué. Y es algo que específicamente le pasa mucho a las madres, o quizá es que yo lo veo más en las madres porque mi público es un 97% madres. Y es una pregunta muy interesante. A mí nunca me ha pasado, la verdad, al contrario. A mí me han sobrado ideas y me ha sobrado siempre iniciativa. Pero veo que es algo recurrente. Diría que desde hace un año, es casi cuando hablamos de emprendimiento, casi lo que más me preguntan es eso, ¿no? Uno es cómo empiezo, pero el otro es previo al cómo empiezo, es no sé a qué dedicarme. Entonces la pregunta que yo lanzo es ¿por qué quieres emprender? Es decir, si tú me dices quiero emprender pero no sé en qué, yo tengo que intentar entender por qué quieres emprender, porque normalmente es al revés, ¿no? Tengo una idea y esa idea me lleva a plantearme el emprendimiento, porque pienso que es la única forma o la mejor forma de desarrollar esa idea que he tenido. Pero últimamente está pasando lo contrario, es gente que dice, no, quiero emprender pero no tengo ni idea en qué. Entonces, ¿por qué quieres emprender? ¿Qué es lo que te llama la atención del emprendimiento? En primer lugar, tienes que ver si tienes el carácter adecuado, si tienes iniciativa, si tienes ideas, si eres capaz de tener disciplina. A veces envidio a las madres que no trabajan, pero si soy sincera conmigo misma, sé que si no trabajara haría muchas otras cosas, haría voluntariado, desarrollaría más aficiones, no sé, yo creo que no pararía y creo que no sería capaz de vivir sin trabajar. Pero si no tienes este carácter, plantéate bien antes de realmente emprender qué es lo que te llama la atención de este mundo. A veces, más que querer emprender, lo que no queremos es seguir trabajando por cuenta ajena y eso no es lo mismo. Y hay que ver si tenemos las herramientas adecuadas para luego ese emprendimiento que vamos a empezar, desarrollarlo y mantenerlo en el tiempo. Es decir, el emprendimiento no es algo que hagas durante un mes o durante un año como quien tiene un hobby o de pronto este año me apunto a clases de cocina y el año que viene ya veremos. No, un emprendimiento necesariamente tiene que ser a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Por qué quieres emprender? Quizá lo que quieres es tener libertad, ¿no? Tener libertad financiera por un lado y libertad de tiempo por otro lado, pero hay que tener cuidado con eso. Vamos a ver. El tema de la libertad financiera no se consigue a corto plazo y no es fácil conseguirla y no se consigue únicamente con emprendimiento. Hay que tener varias vías de ingresos abiertas que no necesariamente van a ser emprendimientos, o tal como entiendo yo el concepto de emprendimiento, que en el fondo el emprendedor trabaja y sobre todo trabaja mucho al principio. Por lo tanto, ni libertad financiera ni libertad de tiempo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que Internet y muy especialmente las redes sociales ponen a nuestra disposición un montón de herramientas gratuitas y relativamente fáciles de conseguir y que te ofrecen o que te dan la posibilidad de tener un rendimiento relativamente alto. Pero también hay un poco una idea romántica del tema, ¿no? Hay que tener cuidado con eso porque a veces lo único que uno sabe del emprendimiento es lo que ve en las redes o lo que cree que ve en las redes. Y a veces parece que los emprendedores nos pasamos el día publicando en las redes sociales, haciendo stories en Instagram y poco más, ¿no? Y en realidad eso solo
el escaparate. Es como cuando tú pasas por una calle y hay tiendas y ves el escaparate de las tiendas y a lo mejor ves al dependiente que simplemente está organizando las cosas o no está haciendo nada, está sentado esperando que entre alguien y que alguien le pregunte algo, pero ese no es el trabajo. O sea, hay mucho trabajo por detrás que tú no ves de organización, de gestión, de contactar con proveedores, de hacer inventarios. Hay muchísimo trabajo que solo viendo el escaparate no tienes ni idea de qué es lo que está pasando realmente en el interior de ese negocio. Y un emprendedor, al menos al principio, lo es todo en su negocio. Tú tienes la idea, pero también la tienes que desarrollar, tienes que ver cómo la financias. Eres tu propio departamento de marketing, eres el departamento de finanzas, el de comunicación, el de administración, eres tu propio community manager, contestas el email y si me apuras hasta tienes que aprender a hacer y mantener una página web, lo cual no es nada sencillo. Y todo esto mientras desarrollas lo que es realmente tu servicio o el producto que vas a ofrecer. Es decir, todo esto que haces, además, pues pongamos que estás ofreciendo asesorías online. Pues mientras tanto tienes que prepararte para ver cómo vas a hacer esas asesorías, qué tiempo le vas a dedicar, cómo las vas a cobrar y tienes que dedicar tiempo a hacer esas asesorías, ¿sí? Y todo esto, ya que estamos hablando, o sea, yo soy madre emprendedora y estoy hablando para madres que quieren emprender, todo esto lo haces mientras el niño quizá no duerme la siesta que esperabas y que necesitabas porque habías planificado trabajar mientras el niño durmiera. Pero es que los niños, sobre todo cuando son pequeños, duermen de una manera un poco aleatoria. O quizá no te deja dormir por la noche. Justo el día que habías decidido que mañana te levantabas pronto y que madrugabas para aprovechar ese tiempo, ese día no te ha dejado dormir por la noche, por la mañana quizá no eres capaz ni de levantarte. O mientras si tu hijo es algo más mayor, pues te está pidiendo comida o te está pidiendo ayuda con los deberes. Y eso es realmente ser madre emprendedora, a menos que tengas un negocio ya algo más desarrollado, más grande y que quizá incluso trabajes fuera de casa, pero normalmente no es la idea, ¿no? Normalmente, al menos tanto mi idea personal como la de la gente que me llega por las redes sociales o por mis cursos suele ser gente que precisamente lo que quiere es poder trabajar en casa y poder disponer de su tiempo. Que bueno, al menos si tus hijos van al colegio, al menos sabes que esas son unas horas que seguro tienes, a menos que el niño enferme y ese día no vaya al colegio o que haya un confinamiento ahora con el coronavirus, pero en principio sabes pues que, yo que sé, que el niño de 9 a 2 está en el colegio, pues esas son horas que puedes dedicar a tu negocio, pero también tienes que ser consciente de que eso lo vas a tener que compaginar también con todas las otras obligaciones que tengas respecto de la casa o de otras personas en tu familia, etc. Pero si tienes niños que son bebés o que no van al cole, la organización ciertamente es muy complicada. Entonces, cuidado con esa idea de la madre emprendedora que simplemente a ratitos va entrando en las redes sociales a través de su móvil mientras está con los niños o haciendo cualquier otra cosa y que así montas tu negocio. No, realmente no es así. Y además, mientras tienes que cumplir con ciertas obligaciones, como tienes que llevar una contabilidad que al principio será casi inexistente, pues la tienes que llevar, tienes que pagar tus impuestos, etc. No lo quiero pintar todo negro, tampoco, no es negro. A mí me encanta ser emprendedora y empecé con un emprendimiento y ahora tengo 3, que además no son el mismo que el primero. Y me encanta y sé que si algún día se me acaba uno de los que tengo ahora, voy a empezar otro y no me faltan ideas y no me faltan ganas. Entonces, ¿quieres emprender y no sabes en qué? Echa la reflexión de que cuidado con esa idea romántica de la madre emprendedora que simplemente con 15 minutitos al móvil ya tiene su negocio. No, cuando yo hablo de emprender no hablo de tengo un blog y un Instagram e intento monetizarlo. Esa es una vía de emprender, pero hay mucho más. Entonces, yo quiero que con este episodio sí te lleves un poco una idea de qué puedes hacer para tomar esa decisión. Si quieres emprender y no sabes en qué,
veo dos posibilidades. Una posibilidad es que te gusten muchas cosas y no sabes por cuál decidirte, ¿no? Tienes tantas ideas que al final te paralizas y no te decides por ninguna y al final no haces nada. O puede ser, la segunda posibilidad es que no haya nada que te guste especialmente. Eso un poco es un problema, por lo que decía al principio. Idealmente tú deberías tener ideas y llegar a la conclusión de que el emprendimiento es la mejor forma de desarrollar esas ideas, pero no al contrario. No sé si es muy adecuado tener primero la idea de quiero emprender, me da un poco igual en qué, no sé en qué. No lo sé, es para pensarlo bien antes de dar ningún paso. Pero la solución en un caso y en otro es que elijas una cosa y no mires atrás. Si hay muchas cosas que te gustan, pues elige cualquiera de ellas. Si da igual, si siempre puedes cambiar y siempre puedes juntar varias cosas aunque parezca que no tienen que ver. Ponte un plazo también para intentarlo. No vale decir, bueno, elijo este tema, de los 3 temas que me interesan, elijo uno, empiezo. Muchas veces la gente empieza por abrirse un blog y un Instagram y ese nunca debería ser el primer paso, pero bueno, empiezas y 2 meses después solo tienes 200 seguidores en Instagram, no has ganado ni un duro y te desanimas. 2 meses es un plazo demasiado breve. Para mí, el mínimo serían 2 años. 2 años de trabajo enfocado, teniendo unos objetivos claros, teniendo clara la estrategia y trabajando duro. Al principio hay que trabajar mucho y sobre todo hay que trabajar de manera inteligente y eficaz. Sobre todo diría que no se te ocurra buscar socios. Esta es una opinión a lo mejor un poco controvertida, pero yo lo tengo muy claro. Si no tienes claro lo que quieres hacer o cómo quieres hacerlo, y sobre todo si nunca has emprendido, aunque yo creo que la gente que alguna vez ha emprendido no va a decir quiero emprender y no sé en qué. Siempre el que es emprendedor siempre tiene ideas y proyectos en mente. Pero si no lo tienes muy claro, fíjate en todo lo que te he dicho, que al principio no es fácil, al principio es mucho trabajo, tienes que aprender muchas cosas que nunca antes habías hecho y que quizá ni te gustan ni se te dan bien. A mí, por ejemplo, la parte de la tecnología es una cosa que no me gusta y no se me da bien y siempre tengo una curva de aprendizaje terrible con esos temas y es algo que me ha frenado bastante. Entonces, si a todo eso además le tienes que añadir el estar negociando con tus socios, porque quizá tienen otra idea de lo que deberíais estar haciendo, o no tienen los mismos objetivos, o no tienen la misma disponibilidad, o no tienen el mismo interés, y a lo mejor tú tienes claro el objetivo y la estrategia y la planificación, pero te frena el hecho de tener que estar esperando a que tus socios se suban al carro contigo. Yo no haría eso al principio. Entiendo, todo esto lo digo por lo que me escribís, no me estoy inventando nada. Entiendo que al principio, cuando nunca has emprendido y sobre todo si no tienes muy claro en qué quieres emprender, es tentador buscar socios porque te da como seguridad de, bueno, no me lanzo yo sola, ¿no? Y si me estrello, no me estrello sola. Y va a ser más fácil entre 2 o entre 3 que no, yo sola no voy a poder con todo esto. Pienso que es tentador y pienso también que es un error empezar con socios. Los socios pueden venir después cuando tu negocio ya esté establecido y ya puedas dejarles muy claro de qué va tu negocio, qué estás ofreciendo, cómo lo estás ofreciendo y cómo haces las cosas y qué estás dispuesta a cambiar y qué no es negociable. Pero eso es mucho tiempo después. Otra dificultad a veces a la hora de empezar y que nos frena es la idea de que ya hay mucha gente que se dedica a eso que sea, que es lo que a ti a lo mejor te llama la atención, ¿no? A veces algunas personas que han estado en mis cursos de finanzas y que han tenido asesorías conmigo y al principio me han dicho esto de quiero emprender y no sé en qué. Y cuando yo he empezado a hablar con ellas me he dado cuenta de que en realidad sí saben lo que quieren hacer, pero tienen esa idea de que pero ya hay mucha gente haciendo esto, ¿vale? Y yo les digo, ¿y qué?
también hay muchos bares y no por eso dejan de abrirse nuevos. O muchas peluquerías, por ejemplo, en España bares y peluquerías tenemos un montonazo y no por eso dejan de abrirse. Además, nadie lo va a hacer como tú. Yo solo hay un tema en el que sí pido prudencia y pensarlo muy bien antes de lanzarse a emprender. Si hablamos de madres emprendedoras, es muy común querer hacer cursos y asesorías de crianza o de temas relacionados con la maternidad. Puede ser crianza o puede ser incluso embarazo, parto, lactancia. ¿Por qué digo que en eso sí hay que parar un poco y pensarlo muy bien? No porque no pueda hacerse, o sea, hay gente que se dedica a esto con mucho éxito desde hace muchos años. Pero hay un peligro, y es que cuando somos madres, y sobre todo cuando somos madres por primera vez, es fácil y de hecho es común que nos emocionemos mucho con el tema, ¿no? Es como, de pronto todo gira en torno a esto. De pronto todo es, quiero saberlo todo de los embarazos y los partos, quiero saberlo todo de la lactancia, quiero saberlo todo del desarrollo del bebé. Y tienes como una obsesión con el tema que está muy bien para tu vida privada. Pero convertir eso en un negocio tiene un peligro. El peligro es que para cuando tu hijo tiene 7 años, a ti el embarazo ya te queda muy lejos, la lactancia te queda muy lejos y la crianza pues ya no es aquella novedad en la que todo era fascinante. Y sí, hay gente a la que nos sigue fascinando eso. A mí, por ejemplo, el embarazo y el parto no. Es algo que cuando yo estoy en esa fase sí me obsesiono un poco y lo quiero aprender todo y leo y estoy en foros y estudio, pero después ya está. Después ya nació mi hijo, ya está, ya el tema de embarazos y partos ya no me interesa. Lo mismo con la lactancia. Y lo mismo le pasa a mucha gente con la crianza también. Para cuando tu hijo tiene 10 años, el tener que estar hablando de las rabietas de los niños de 2 años es que te queda tan lejos que ya igual ni te interesa. Entonces, tomar esa decisión cuando estás de lleno en ese periodo es peligroso. O sea, yo diría, si tú estás embarazada, si tú acabas de tener un bebé, no te dediques a ese tema. Si tus hijos ya tienen 10 años y ya no vas a tener más hijos y te sigue fascinando, entonces sí. Sí, porque si te sigue interesando 10 años después es que realmente es lo tuyo. Pero mientras estás en la vorágine de que tú lo estás viviendo personalmente, no me parece la mejor decisión del mundo. Ojo, ya digo que hay gente que lo ha hecho y le ha ido bien, pero también hay muchísima gente que lo ha intentado y no le ha ido bien por eso, porque era un interés puntual. Y un negocio no debe partir de un interés puntual. Pero el hecho de que haya mucha gente que ya lo hace, si yo qué sé, pues hay gente que quiere ser diseñador gráfico o copywriter y hay mucha gente que hace eso. Y es verdad que hay mucha gente que hace eso, pero nadie lo va a hacer como tú. De hecho, lo peor que podrías hacer es tratar de copiar lo que otros ya hacen. O sea, para eso ya están los otros. Si tú también lo vas a hacer, tú le tienes que dar tu toque personal. Tú eres única y tú tienes un bagaje de unas experiencias y de un conocimiento, incluso de una personalidad. Se tiene que notar tu personalidad, tu forma de hacer las cosas. Y también lo puedes juntar con otros temas que te interesen y ahí es muy difícil que tengas competencia. El juntar dos temas que aparentemente no están relacionados y que ese sea tu negocio. Por ejemplo, yo trato 3 temas que aparentemente no tienen nada que ver, ¿no? A veces cuando hablamos, por ejemplo, de redes sociales o cuando alguien me pregunta a qué me dedico y yo digo los 3 temas a los que me dedico y se quedan como, pero esos 3 temas, ¿cómo tienes un Instagram que hable de 3 temas tan dispares, ¿no? Por ejemplo, me dicen, pero es que yo les doy un hilo conductor. Y de hecho, para mí los 3 temas llegaron relacionados uno detrás de otro. El primero fue el homeschooling, que podemos ampliarlo a crianza. El homeschooling obviamente es una parte muy importante de mi vida personal y es como empecé a emprender un poco sin querer, ¿vale? Mi trabajo inicial, ya lo sabéis, yo era abogada, tenía mi propio despacho, pero empecé a hacer asesorías
de homeschooling cuando yo empecé a educar en casa. Y ahí fue surgiendo ese emprendimiento para el que no había realmente un plan. No estaba en mi horizonte el dedicarme a esto. Pero sí había una necesidad y era una necesidad que yo podía cubrir. Y además la gente estaba dispuesta a pagar por ello, que ese es otro punto muy importante. Tú puedes tener una idea que te parezca brillante, pero si la gente no está dispuesta a pagar por eso, ese emprendimiento no va a funcionar. El emprendimiento no se sostiene solo con lo que tú quieras hacer, con tu interés, con tu pasión y con tu experiencia o con tu capacidad. Tiene que ver también con el valor que a eso le da la sociedad. Entonces, para mí, el homeschooling fue un emprendimiento que surgió sin planificarlo y un poco sin querer, pero se juntaron el hambre y las ganas de comer, como se dice. Había una necesidad que yo podía resolver, la gente estaba dispuesta a pagarme. Y bueno, como para mí el homeschooling va ligada a la crianza y la crianza va ligada al desarrollo personal, pues por eso mis publicaciones no son exclusivamente sobre homeschooling o sobre crianza, sino que siempre voy un poquito más allá, ¿no? Que ya lo sabéis que para mí la crianza no se trata de tener métodos y técnicas, sino que se trata del desarrollo personal de los padres. Pero además, más en el tema de homeschooling que en el de crianza, siempre surgía el tema de las finanzas, que es lógico, ¿no? Porque mucha gente quiere educar en casa, pero les frena el tema de la economía. Y pensé, bueno, pues voy a contar también cómo lo hago para tener mis emprendimientos y para tener libertad financiera y cómo nos planificamos y demás. Y de ahí surgió la segunda línea de negocio también un poco sin pretenderlo. O sea, no es que yo un día me sentara y dijera, pues ahora además de todo lo que hago de homeschooling voy a empezar a hacer también cursos y asesorías de finanzas. No era para nada mi idea. Yo empecé a hablar de libertad financiera dentro de mis cursos de homeschooling porque era un tema que surgía de manera recurrente, igual que el tema de la tecnología surge de manera recurrente. Pero entonces le di otra vuelta de tuerca. Me di cuenta de que todos los consejos que por lo general se daban tanto sobre emprendimiento como sobre organización, gestión del tiempo, productividad, todo eso, no tienen en cuenta la maternidad. Sobre todo no tienen en cuenta la maternidad sin escuela. Claro, yo a veces, no sé, leía un libro, escuchaba una conferencia y pensaba así, o sea, si tu sistema me parece perfecto sobre el papel, pero yo con mis hijos que no van al cole no puedo hacer esto que tú propones. Y tampoco tienen en cuenta la salud. Y eso es extremadamente importante, el hecho de que sin una buena salud, sin tener unos niveles adecuados de vitalidad, difícilmente vas a tener un emprendimiento exitoso. Porque el emprendimiento requiere una constancia que una salud frágil no te va a permitir tener. Y ese ha sido uno de los pilares de mi vida desde que era pequeña, ¿no? Yo desde los 5 años que enfermé, he estado siempre con enfermedades importantes y mi obsesión ha sido recuperarme de todo eso para poder hacer todo lo que yo quería hacer. Y cuando ya mayor empecé a usar los aceites esenciales, y vi que había una oportunidad doble. Por un lado, la de ayudar a otras personas a mejorar su salud con una solución natural y eficaz. Me parece muy importante y muy gratificante. Pero por otro lado también había una oportunidad de negocio. Y además era una oportunidad de negocio que encajaba perfectamente bien con mis emprendimientos anteriores. Este es el hilo conductor. Si quieres educar en casa, o no educar en casa, pero quieres tener más tiempo para estar con tus hijos aunque vayan a la escuela, y una de las cosas que te frenan es la economía, yo te explico toda esa parte de cómo planificarte, cómo cambiar tu mentalidad, cómo cambiar tus hábitos, cómo lograr libertad financiera. Ahí entran mis cursos de libertad financiera. Pero además te doy una herramienta muy concreta que yo uso personalmente, si no, no la recomendaría, para, por un lado,
tener buena salud, tener esos niveles de vitalidad que comentaba, y por otro lado para que puedas tener tu propio negocio de manera independiente pero en colaboración conmigo, que me parece una de las mejores formas de emprender, es tener tu propio negocio pero que no lo tengas que hacer todo tú sola, por lo que comentaba antes de los socios. Yo prefiero no tener socios, pero doTERRA me ofrece la oportunidad de trabajar en equipo siendo dueña de mi propio negocio. Y con esto se cierra el círculo de una manera preciosa. De algo que empezó hace 15 años casi por casualidad, se ha cerrado el círculo de esta manera en la que he podido unir 3 temas que a priori parece que no tienen nada que ver. Entonces, si tu motivo para no saber a qué dedicarte es que tienes varias cosas que te interesan, empieza por una de ellas, no lo dejes y verás cómo con el tiempo vas a encontrar la forma de encajar las otras. En mi experiencia, el mejor emprendimiento que puedes tener, sin duda, es algo que esté en tu vida y que sea un pilar para ti. No elijas un sector solo porque otros te lo recomienden o solo porque te parezca lucrativo, porque te va a faltar la constancia que requiere tener un negocio propio. Y hace falta esa constancia. Y si no eres una persona disciplinada, como yo, por ejemplo, no soy una persona disciplinada, pero tengo mis herramientas para conseguir la disciplina que el negocio requiere. Es algo que hemos hablado en algunas de las sesiones de Lidera tu vida con libertad financiera. Si aún no has participado, estos son unas sesiones que yo hago en directo todos los jueves a las 4 de la tarde en Zoom, a las 4 de la tarde de España. Es una sesión en Zoom, a veces estoy yo sola, a veces tengo algún invitado para hablar de algún tema concreto para poder profundizar un poco más, o porque a lo mejor es un tema que yo realmente no conozco bien, como cuando vino Dani a hablar de Bitcoin, por ejemplo. Entonces los jueves a las 4 de la tarde tenemos estas sesiones en Zoom, son públicas y gratuitas si las ves en directo, y si quieres ver las grabaciones anteriores están disponibles dentro del curso de libertad financiera. Así que si estás en ese punto de querer emprender y no saber en qué, te puede venir muy bien entrar en nuestra comunidad de libertad financiera. Y si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Recuerda que continuamos la conversación en nuestro grupo de Facebook Crianza Pacífica y que puedes apoyar este podcast en iVoox y en Patreon, donde además en Patreon todos los meses hay un descuento para alguno de mis cursos online. Y hasta el próximo domingo, que tengas una bella y pacífica semana.